Bueno, continuamos con encuentro con la comunidad educativa y el magisterio. 40 años de la Ley General de Educación, antecedentes y debates en el movimiento pedagógico. Estamos con Pascual Amezquita Zárate, doctor en Economía, y Miguel Ángel Pardo Romero, integrante del Comité Ejecutivo de FECODE, de la Comisión de Política Educativa y secretario de Prensa. Nunca perseguí la gloria, ni dejar la Encuentro con la comunidad memoria de educativa y los el magisterio. hombres Movilización social por las misterios. reformas sociales y Vamos derechos. los mundos sutiles. Bueno, Miguel y Pascual, bienvenidos a este espacio Gracias. nuevamente. 40 años de la Ley General de Educación, antecedentes y debates del movimiento pedagógico. ¿Qué ha pasado en estos 40 años y cómo eran las expectativas cuando se hizo esta reforma a la Ley General de Educación? Porque vemos que fue un avance muy grande en el momento y que 40 años después hay muchas cosas que están pendientes, ¿no? Bueno, nuevamente un saludo vital para tener tópico a ti, Heidi, Carlos, por supuesto, y a todo el magisterio de la comunidad educativa. Bueno, son 30 años del movimiento, son 30 años de la expedición de la ley 115 del 94 y 40 años de la existencia de nuestra revista de Educación y Cultura, ¿sí? Y en ese sentido, para nosotros es supremamente, son dos fechas muy importantes para el movimiento pedagógico. Bueno, Pascual Amezquita Zárate, compañero Pascual, además de los títulos que ha planteado nuestra compañera Heidi, Pascual ha sido un profundo investigador de los temas de política educativa y fue integrante del Centro de Estudios e Investigaciones Docentes de FECODE. Eh, por ahí entre finales del 80, la década del 80, estamos hablando como el 88 por ahí, Pascual, y principios de la década del 90. Estamos hablando del momento más importante en el debate del movimiento pedagógico y en la propuesta de cuál sería la propuesta de ley general de educación. Pascual, buenos días y un abrazo y muchas gracias por estar con nosotros nuevamente en este caso, en el papel que más le gusta, no de doctor en economía, sino de hombre de la educación, maestro ante todo. Bueno, muchas gracias a ustedes, al programa, a Heidi, por la invitación y sí, muy complacido de estar hablando de estos temas, pues igualmente problemáticos y áridos que los de la economía, pero bueno, finalmente aquí estamos. Bueno, nosotros creo que vamos a entrar en un terreno en la cual va a haber una serie de actos en celebración de la expedición de la ley 115 del 94, que ocurrió el 8 de febrero de ese año. ¿Qué le precedió? Y entonces creo que no nos va a alcanzar sino para ese pedacito hoy. Vamos a continuar. ¿Qué le precedió a la ley 115 del 94? Pues le precedió el lanzamiento del movimiento pedagógico en el año 1982 por parte del Congreso de FECODE en Bucaramanga. Ese le precedió. Y 10 años después, digamos que el movimiento pedagógico impulsado por FECODE tiene un gran reto. Es proponerle al país un proyecto de ley general de educación. Es decir, que todo lo que había discutido en 10 años del movimiento pedagógico debería elevarlo a una propuesta de ley general, que lo plantea la Constitución Política de Colombia, y adicionalmente no solamente plantearse los asuntos conceptuales, sino convertirlos en texto y en articulado. Es decir, ese es un reto enorme y creo que pues todos y todas debemos conocer que esa propuesta se debatió, se presentó al Congreso de FECODE de 1992 en Santa Marta. Tuve el honor de ser delegado a ese Congreso por parte de los maestros provisionales de Bogotá. Y pues por maestros de Bogotá y obviamente yo estaba en condición de provisionalidad. Y luego hubo un paro en 1993 de 5 semanas para lograr
buscar un acuerdo con el gobierno sobre el texto que se llevaría al Congreso. Obviamente no hubo acuerdo, pero el balance es que se lograron consignar una serie de conquistas en la ley 115 del 94, que son conquistas no solamente de la federación, sino de la comunidad académica y educativa en su bicentenaria lucha en Colombia por una política educativa pública avanzada. Digamos que esos son los mojones que preceden, ¿sí? Y entonces vamos a entrar en materia de los debates que se desarrollaron en el movimiento pedagógico una vez se impulsa el movimiento pedagógico en 1982 y 10 años de discusiones en la cual se desarrollan y por supuesto ya en las cercanías después de la cuestión del 91, que es la que habla de una ley general, pues los debates, cómo se desarrollan allí. Entonces, veamos, ya vimos antecedentes de fechas. Pascual, ¿cuáles fueron los principales debates que se desarrollaron en esos momentos? Eh, En el CEIT y vale la pena hacer referencia a ellos. bueno, para el inicio del movimiento pedagógico, ¿verdad? A inicios de la década de los 80, la federación tomó la decisión de constituir, como usted lo menciona en los mojones históricos, de constituir un grupo de académicos vinculados a la educación, pero no necesariamente vinculados al magisterio de primaria, de secundaria, sino a actividades educativas, sobre todo en las universidades. Y se constituyó bajo esa óptica el CEID, el primer CEID, que estuvo conformado pues sus orígenes por 4 personas, una de las cuales pues como usted lo indica, Miguel, soy yo. La formación de estos era una formación, de este grupo era una formación de grandes conocedores, excusándome pues que me metan en ese paquete de grandes conocedores de la educación, como Antanas Mocus, Martínez, Felipe Rojas, y el suscrito, que somos los 4 con los cuales arrancó el asunto. Y bueno, muy pronto nos dimos a la discusión de los temas esenciales que estábamos viendo con un ejemplo que estaba ocurriendo en América Latina, y es la suerte del magisterio chileno bajo la dictadura de Pinochet. Entonces, eso como que nos ayudó a entender cuál era la lógica que se estaba imponiendo, porque como queda claro, Pinochet es como un ensayo general de lo que querían hacerle a América Latina. Entonces, en estos años 80 en Chile pusieron en marcha muchas reformas bajo la óptica, insisto, de Pinochet, la óptica neoliberal, y aquí, como usted lo indica, con la Constitución del 91 se abrió paso a eso. Nadie iba a saber, pues, cuando empezamos la discusión, que en el 91 se cambiaría la Constitución, pero sí sabíamos que si no había una lucha fuerte por los elementos básicos del magisterio, pues sencillamente meterían cualquier tipo de reforma. Bajo esa óptica, las discusiones esenciales que hubo fue, la primera, el papel de la autonomía académica y la autonomía escolar en general. Es decir, nos dedicamos, bueno, pero entonces antes algo de funcionamiento. Nosotros discutíamos y poco a poco empezamos a hacer una especie de pedagogía itinerante. Empezamos a salir los 4 más otras personas que se fueron vinculando a lo largo de los meses y de los años a hacer reuniones con el magisterio para llevar estas discusiones y oír lo que los maestros pues desde el aula estaban padeciendo en relación con la autonomía, que tiene pues toda la discusión, y pues si nos queda el tiempo ahorita podemos empezar a ahondar en eso, pero digamos que uno de los puntos centrales fue difundir la discusión en todo el país, de La Guajira hasta Leticia y de Oriente a Occidente, para plantear este primer punto que es como el asunto central y que todavía pues es punto fundamental, la autonomía escolar. La autonomía en todos los aspectos, menos en el aspecto financiero, que pues siempre hemos sido claros que eso tiene un manejo diferente, es porque los recursos deben venir del Estado, y lo que estaban comentando ahorita con el profesor Ricardo, que haya una vigilancia por parte del magisterio pues en el uso de los recursos. Esa la primera gran discusión. Y la otra era la discusión sobre el papel general de la educación, porque había pues extremos en esa discusión de, bueno, somos autónomos para trazar la política. ¿Y qué política metemos? ¿Qué política es?
es finalmente que cada uno haga lo que quiera, es decir, una total, como se empleaba la palabra en su momento, heteronomía, es decir, que cada uno sea su yo y haga lo que quiera, o habrá unos lineamientos básicos dados por la ley para organizar la academia dentro de las instituciones. Bueno, ¿y qué tipo de educación se va a impartir? En los primeros artículos de la ley 115 quedó establecida una serie de funciones, no, como usted dice, Miguel, pues ahí no está lo que nosotros queríamos totalmente, se recogió en algunas cosas, pero eso tiene un objetivo y es que haya claridad de que la autonomía se busca para unas cosas específicas en el proceso educativo. Eso pues para empezar, digamos, como las dos grandes discusiones, hay otras cosas ahí, pero por el momento eso. Bueno, creo que es evidente que entramos en un terreno muy importante que es la autonomía, la democracia y lo que quedó consignado en la ley, que es el gobierno escolar. ¿No? Es decir, con el propósito de que eso sea en ese marco y con los gobiernos escolares que se determine el rumbo académico de las instituciones, en este caso las instituciones educativas de preescolar a media. Este tema sobre para qué la democracia, para qué es el gobierno escolar, el salto de pasar de una escuela, digamos, vertical desde el punto de vista de su dirección a una escuela, digamos, a una escuela ahí sí colegiada, es decir, pues es evidente que tiene un objetivo claro, que se lo ha dado pues la comunidad educativa y académica del mundo, especialmente la de la modernidad, pero que se la dio también el movimiento estudiantil del 71, es decir, no podría entenderse esa decisión de poder desarrollar un movimiento pedagógico si no hubiera precedido un debate que fue el debate que se dio alrededor del del movimiento estudiantil de 1971, en la cual se planteó que era en ese momento, pues la izquierda planteaba que hasta que no cambiara el sistema no cambiara la educación. Entonces, no habría, bajo esa afirmación, no habría, no habría ningún interés inicial de presentarse una propuesta de reforma educativa en el campo, una propuesta en el campo de la educación y la cultura. El movimiento estudiantil 71 finalmente deja absolutamente claro que antes que cambie el sistema sí se puede cambiar la educación y que no solamente es no solamente es posible, sino que es una obligación de las fuerzas del progreso plantear una reforma educativa. Y eso es lo que en 1971 más o menos queda claro y que para el efecto hay que garantizar que se apropie y se enseñe lo más avanzado y para eso se requiere tener la dirección de los gobiernos o por lo menos tener condiciones menos desfavorables en los gobiernos de las universidades y en este caso de los colegios para poder garantizar que se pueda enseñar lo más avanzado del conocimiento. Yo creo que esa parte en la cual los estudiantes del 71 fueron la generación de maestros del, del 82 que impulsan el movimiento pedagógico, pues posibilita. Y eso se observa, Pascual, en la misma Congreso de 1982. Pese a ese enorme avance en las mentes que logra el movimiento estudiantil del 71, todavía es muy fuerte la posición de que hasta que no cambie el sistema, no cambie la educación, a tal punto que la decisión en el Congreso de FECODE de lanzarse a buscar de impulsar un movimiento pedagógico, pues fue una decisión que se toma por mayoría y la diferencia parece que fue no más de 4 o 5 votos entre los que estaban por impulsar un movimiento pedagógico que buscara precisamente avanzar en las propuestas académicas pedagógicas por parte del magisterio y los que seguían insistiendo que hasta que no cambiara el sistema no cambiara la educación. Sin embargo, el movimiento pedagógico se logró aprobar y desarrollar. Yo creo que este es un precedente clave. Entonces, digamos, también para asociar con la discusión que tú has planteado y enmarcarlo de la autonomía, la democracia y el gobierno escolar. Bueno, en el 80, sí, claro, Pascual, es que Hay un datico en esa discusión.
en ese punto, efectivamente, cuando empezamos a hacer las salidas que comentaba la pedagogía itinerante, una de las discusiones con que nos encontrábamos era esa, bueno, pero es que esto no se puede cambiar, si no ha cambiado el sistema, ¿cómo va a cambiar la educación? Y era devolver la historia para mostrar la importancia de las revoluciones culturales en toda la historia. Es decir, todas las sociedades que se consolidan están precedidas, las bases económicas están precedidas por una revolución en las ideas, que es la historia pues, de la Revolución Francesa o del siglo de las Rusas, o es la historia de la Revolución Rusa, de la Revolución China, que es la historia que se estaba planteando para Colombia. Es primero cambiar la mentalidad de la gente, de los contenidos, o si no, la gente sigue repitiendo consciente e inconscientemente la ideología dominante. Esto es parte, esa discusión se prolonga, es decir, sigue simultáneamente al movimiento pedagógico, sigue la discusión que ha quedado, digamos, en desarrollo con el movimiento estudiantil del 71, y creo que finalmente, pues hoy, sobre el particular ya no hay esa discusión, es decir, finalmente hoy todos estamos empeñados en buscar una propuesta de política educativa pública avanzada. Bueno, creo que estos antecedentes son claves, Paz. Un momentico, pero parece que también se puede pasar al otro lado, que es pensar que entonces como se puede transformar todo desconociendo las condiciones objetivas, que es algo que es importante subrayar. Tampoco es que eso sea tenga una dinámica suelta y que usted pueda transformar la educación totalmente sin cambiar el sistema, porque eso es otra cosa que percibo yo está ocurriendo en algunos lugares en las aulas. Bueno, creo que el punto allí es el que hay que resolver en ese entonces, digamos. Ahora, hoy la discusión tiene esos ribetes porque no solamente es pedagogía, que es la discusión. Es decir, para tener una política educativa pública avanzada, no solamente reunir a todos los académicos como se hizo, sino la necesidad de buscar que se garantice el derecho, y la garantía del derecho es sobre la base de una de las premisas que las revoluciones democráticas y corrientes plantearon, y es que la única institución capaz de garantizar el derecho a la educación es el Estado, y en ese caso la financiación. Y este es un punto clave porque hay dos asuntos, y termino con esto porque vamos a continuar, Paz, se nos acabó el tiempo, que hay un punto clave, y es insistir en este tema de que no puede haber una posible desarrollo de la educación. La calidad de la educación, por decirlo de alguna manera, también está ligado a la inversión de los recursos, y en ese orden de ideas, pues el 91 resuelve en la Constitución de manera parcial eh, el tema de unas fuentes para garantizar la educación de preescolar a educación media, fuentes que fueron suspendidas 10 años después, o sea, en el 2020, en el 2001. Entonces, digamos que ese es un punto, por supuesto, clave, en lo cual estamos señalando que hay una relación en todo el tema del movimiento pedagógico, y, por supuesto, en temas tan importantes para garantizar una reforma que son dos: financiación, y la otra, autonomía y democracia. Financiación para garantizar los recursos, y autonomía y democracia para decir, para que la comunidad educativa pueda luchar porque se apropie y se genere el conocimiento más avanzado. Bueno, vendrán los debates entonces de el balance de la ley, pero bueno, hemos avanzado en esta materia, y bueno, yo creo que nos debemos otra sesión, Pascual, en este tema, incluso de los antecedentes y los debates que conllevaron a la propuesta de FECODE sobre Ley General de Educación. Esa es la más importante, porque pues otra cosa ya es el producto de la negociación que el gobierno no aceptó y no se logramos, y que se logró incorporar, que hace que, a pesar de las cosas que no corresponden y no estamos de acuerdo, defendamos esas conquistas en la Ley 115. Compañero integrante del CEIT de FECODE, Pascual Amezquita, de los principios de la discusión del movimiento pedagógico, creo que esa es una presentación como maestro que siempre te reconoceremos, Pascual. Un abrazo y nos vemos en la próxima, ¿no? Sí, señor. Muchas gracias, Heidi. Muchas gracias por la invitación y quedamos pendientes. Bueno, sí, corrijo, son 30 años de la Ley de Educación.
porque yo empecé a hacer cuentas, Miguel, y no me daban. No, yo me atropellé porque son 40 años de la revista Educación y Cultura, 1984 salió el primer número, y que empieza a recoger todas estas discusiones, que es un punto muy, muy importante, y por supuesto 30 años, y en el momento de que pues, nos conversamos, se nos cruzaron un poco los cables, pero bueno, ya estamos Sí, señor. corregidos. Muy importante, Miguel, que este sea como una primera parte porque el tema es bastante amplio y debemos continuarlo. Entonces quedan comprometidos Pascual y Miguel Ángel a continuar esta charla.